Sería, por favor, joven. Y a compartir. Si querés, Javi, compartir un solo la presentación para tenerlo ahí. Ok, está pasando algo raro y no me deja entrar al Zoom para compartir. Sad. A ver. Y Juan no está, ¿verdad? No. ¿Será que alguien podría ir a Facebook y ver si ya estoy compartiendo, por favor? Pásame el link. ¿Cómo te voy a pasar el link? Estás compartiendo. Gracias. ¿Cómo se llama la página? Además, ¿o cómo? Revisa ahora si ya está. Según yo ya lo puse. Gracias. Yo digo que 5 minutos más y das inicio a la lucha. Cabal, se iba a preguntar. Muy bien. 6:05.
Damas y caballeros, en 2 minutos a las 6:05 arrancaremos con el foro. Gracias por su paciencia. Muy bien, buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la primera edición del Foro Bourbaki, organizado por la Asociación de Estudiantes de Matemática de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy tenemos como expositor a Javier Mejía, estudiante de tercer año de la carrera de Matemática Aplicada en la Universidad del Valle, quien nos compartirá sobre el tema del teorema de Shilov, un acercamiento algorítmico. Ahora cedo la palabra a Javier y cualquier pregunta o duda que quieran compartir con el foro, por favor escribirla en el chat de Zoom o en el chat de Facebook. Y yo me encargaré de trasladar sus preguntas a Javier. Bueno, gracias Lucha. Hola a todos. Yo soy Javier Mejía y pues les voy a platicar un poquito del teorema de Shilov. La idea es que podamos conversar y responder preguntas, pero como este no es un tema tan de cultura general, ¿verdad? No es algo que se maneje de matemática de secundaria. Voy a hacer una pequeña introducción para que todos estemos hablando en los mismos términos y todos estemos entendiendo de qué se trata esto del teorema. Va. Entonces, lo primero es entender qué nos dice el teorema de Shilov. ¿Cuáles son los enunciados? Esto del teorema de Shilov es un teorema que aparece dentro de la teoría de grupos. Es una parte de la álgebra abstracta. Y tiene 3 partes. Entonces, a veces se le refiere como los teoremas de Shilov o el teorema de Shilov en sus 3 partes. Y las 3 partes dicen de forma muy general lo siguiente. La primera parte es que todo grupo infinito tiene un P subgrupo de Shilov. La segunda parte es que los P subgrupos de Shilov de un grupo finito son conjugados a pares. Y la tercera parte nos da exactamente el número de P subgrupos de Shilov, que es de la forma Kp+1 y es un divisor del orden del grupo. Ok, si yo nunca he escuchado sobre teoría de grupos antes y veo estos enunciados, no entiendo absolutamente nada, me quedo exactamente igual. ¿Qué significan estos 3 enunciados? ¿Qué significa que todo grupo finito tenga un P subgrupo de Shilov, que estos sean conjugados a pares y que pueda calcular el número de ellos? ¿Y por qué es que a los matemáticos y en particular a los algebristas les emociona tanto esta parte? Va. Primero vamos a definir lo que es un P subgrupo de Shilov. Entonces, si yo tengo un grupo que se le denota con letra G, un grupo finito, un número primo P y un entero positivo K, un subgrupo P del grupo G de orden P a la K, donde esta potencia es la potencia más alta de P que divide al orden del grupo, es un subgrupo de Shilov. Ajá. Definitivamente no hemos avanzado nada con cómo entender esto si yo no conozco nada de álgebra abstracta.
pero se puede reducir de una forma muy sencilla. En álgebra, en teoría de grupos, vamos a trabajar algo que se llaman grupos, y pues dentro de estos grupos hay grupos finitos, que tienen orden finito. Entonces, como se lee o como se entiende este teorema es con estos ejemplos. Si yo tengo un subgrupo de orden 8, este subgrupo de orden 8 es un subgrupo de Shilov de un grupo de orden 24. ¿Cómo así? Pues 8 es la potencia más alta de 2 que divide a 24. ¿Verdad? 16 sería la siguiente potencia de 2 y 16 ya no divide a 24. Entonces 8 es un 2 subgrupo de Shilov de orden 24. Un subgrupo de orden 3 es un 3 subgrupo de Shilov de un grupo de orden 6. ¿Por qué? Porque 3 es la potencia más alta de 3 que divide a 6. Y un subgrupo de orden 25 es un 5 subgrupo de Shilov de un grupo de orden 75. Porque 25 es la potencia más alta de 5 que divide a 75. Y de lo que se trata esto es de relacionar el grupo finito con su orden y a partir del orden del grupo encontrar subgrupos. Entonces yo ya sé que hay ciertos números, en particular las potencias más altas de cada número primo que divida el orden del grupo, para los cuales yo voy a encontrar un subgrupo. Ahora, ¿qué es esto de los grupos? ¿O de qué se trata la teoría de grupos? De forma muy general, y la idea es no entrar en mucho detalle porque esto se puede alargar muchísimo. De hecho, se puede alargar un semestre o mucho más. Un grupo es una estructura donde tengo un conjunto G y una operación binaria. Algo que usualmente se le llama multiplicación. Bueno, no está tan complicado. Teoría de grupos se trata de multiplicar. Y pues tiene que cumplir estos 4, se le llaman axiomas de grupos, que tiene que ser que es cerrado, la operación tiene que ser asociativa, tiene que tener un elemento neutro e inversos multiplicativos. De nuevo, esto no me da mucha información, pero si alguien no sabe qué es un grupo, no haya un curso de teoría de grupos, no está familiarizado con el concepto, una analogía bastante buena se puede hacer con objetos físicos, con pelotas. Entonces, yo tengo acá unas pelotitas de ping pong. Tengo 6 pelotitas de ping pong. Es un número finito de pelotitas. Y este va a ser mi conjunto G. Entonces yo tengo mi conjunto G. Y a este conjunto le tengo que meter una operación. Tengo que darle una forma a estos objetos para interactuar. En este caso voy a decir que interactúan cuando se chocan. Entonces yo tomo mi conjunto, mis pelotitas, les doy una operación y esta operación es cerrada. Por más que yo multiplique los objetos de acá adentro, estos siempre se quedan acá adentro. Y se porta bien. ¿Cómo es que se porta bien? Es una operación asociativa, como la suma o la multiplicación que conocemos. Y además tiene inversos multiplicativos, inversos de la operación. Además hay un objeto muy especial ahí, de las pelotitas, que es distinto, que es su elemento neutro. Entonces, para tener un grupo, pues necesito estas características. ¿De qué me sirven los grupos o por qué a los algebristas les interesa la teoría de grupos? ¿Y por qué aparece ahí el teorema de Shilov? Es que los grupos, si se dan cuenta, es una operación bastante, una estructura bastante sencilla. Sencilla en el sentido de que tengo un conjunto, una operación, y solo necesito que cumpla 4 cosas. Y en realidad es una de las estructuras más básicas que aparecen en el álgebra. Es muy, muy, muy básica. Entonces, entenderla a fondo me va a ayudar más adelante a entender estructuras más complicadas que pueden aparecer en el álgebra. Entonces, por eso está el interés en la teoría de grupos y en los grupos, y en particular en grupos finitos. El teorema de Shilov solo funciona en grupos finitos. Por ejemplo, en un grupo de orden 6 pelotitas.
como tengo estas 6 pelotitas, tengo un grupo de orden 6. El orden del grupo se refiere a cuántos objetos hay. Entonces tengo mi grupo de orden 6 de pelotas de ping pong que se chocan entre sí. Y lo que me da el teorema de Shilov es una forma de encontrar subgrupos. O sea, una estructura que hace lo mismo que el grupo. O sea, es un grupo, pero es más chiquito. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo un grupo de 6 elementos, estos 3 solitos podrían ser un subgrupo. Si estos son grupo por sí solos. Tengo un subconjunto del conjunto que se comporta igual. Tiene las 4 características. Ahora, la idea es, de alguna forma, usar el teorema de Shilov, o bien demostrar el teorema de Shilov a través de un algoritmo que yo pueda tener un grupo, que me den un grupo, por ejemplo, las 6 pelotillas de ping pong, y yo encontrar todos sus subgrupos de Shilov. ¿Por qué me interesaría eso? Bueno, pues resulta que conocer el grupo, su orden y su operación, incluso yo puedo tener todas sus tablas de multiplicación, a veces puede resultar complicado y además no es especialmente fructífero. Uno necesita conocer más, uno necesita conocer los subgrupos de este grupo para obtener información realmente importante. Y pues el teorema de Shilov nos da exactamente eso, nos da un mecanismo para empezar a encontrar subgrupos. Más o menos sería la siguiente idea. Yo tengo mi grupo, conozco su operación, pero no tengo gran información sobre él. No es tan fácil hallar subgrupos. Pero con el teorema de Shilov, lo que voy a tener es que esa estructura se vuelve mucho más clara, se vuelve más simple. Yo puedo ver cómo están operándose. Puedo conocer más sobre la estructura del grupo. Puedo extraerle más información. ¿Qué voy a necesitar para eso? Bueno, necesito una forma general de los grupos. Y para eso se usa algo que se llama el teorema de Cayley. El teorema de Cayley lo que nos dice es que todo grupo es isomorfo a un grupo de biyecciones. ¿Cómo así? Que todo grupo, no importa cuál es su operación, cuál es su orden, cómo se comporta, es un grupo de biyecciones, y en el caso de los grupos finitos es un grupo de permutaciones. O sea que realmente no tengo que considerar todos los movimientos de las pelotitas que se están chocando, sino que yo tengo las pelotitas y lo único que necesito saber es cómo las ordeno, qué permutaciones hay. Si yo puedo poner la pelotita naranja de primero, de segundo, tercero, etc. Para eso se usan algo que se llaman los grupos simétricos, que son el grupo de permutaciones de n elementos. Por ejemplo, este 3 es el grupo de permutaciones de 3 elementos, de 3 pelotitas. Todas las formas que yo tengo para configurar estas 3 pelotitas. En realidad tengo 6. Y para conocer la estructura de un grupo, yo necesito su tabla de Cayley, es decir, su tabla de multiplicar. Y estas tablas de multiplicar se ven súper amenazadoras y son a veces difíciles de leer. Bueno, otros teoremas auxiliares que nos van a servir para esto es, primero, el teorema de Cauchy, que es que para todo grupo finito, cada divisor primo que tenga, yo le puedo encontrar un elemento de ese orden. ¿Cómo así? Yo puedo encontrar un subgrupo de orden primo. Y este además es cíclico. Y luego hay un lema que, si no tengo conocimientos de teoría de grupos, pues podría obviarlo y no voy a perder información sobre el teorema de Shilov. Pero para quienes sí lo tienen, pues les va a servir para entender el algoritmo, cómo lo vamos a implementar. Que es que si yo tengo un grupo finito, H,
y tengo un subgrupo y sé que el grandote tiene un P subgrupo de Shiloh, entonces el chiquito también tiene un P subgrupo de Shiloh y lo puedo hallar intersectando el grupo chiquito con algún conjugado del grupo de Shiloh grande. Bueno, con esas ideas introductorias y bastante generales del teorema, vamos a presentar el algoritmo que nos va a permitir construir P subgrupos de Shiloh. Ok, entonces este algoritmo, que lo pongo así en un diagrama de flujo y de forma muy general, es en realidad una prueba del teorema. Existen varias formas de probar el teorema de Shiloh. La mayoría lo hacen por conteo, que resulta ser una forma más fácil. Pero algunos autores hacen una prueba por construcción. Es decir, para demostrar que todo grupo tiene un P subgrupo de Shiloh para cada número primo que es divisor del orden del grupo, podemos construir ese P subgrupo de Shiloh y podemos mostrarlo. Existe un problema con este algoritmo, con esta prueba, y es que es una prueba por inducción. ¿Cuál es el problema de una prueba por inducción? Que una prueba por inducción es un algoritmo recursivo. Entonces, para yo hallar el P subgrupo de Shiloh de determinado grupo, necesito encontrar el anterior. Ok. ¿Cuál es el esquema de esto? El esquema es que primero hay que probar el enunciado que está aquí arriba, que es que yo necesito hallar el P subgrupo de Shiloh en un grupo simétrico de orden potencia de un primo. ¿Y por qué me va a complicar tanto? Bueno, si yo logro probar que todo grupo simétrico de orden potencia de un primo tiene un P subgrupo de Shiloh, entonces, por el lema que teníamos con anterioridad y por el teorema de Cayley, pues yo puedo agarrar cualquier grupo simétrico más pequeño que este. Digamos, yo voy a tener mi grupo simétrico de orden potencia de primo aquí grandote y luego un grupo simétrico más chiquito. Yo lo puedo hallar a este chiquito un P subgrupo de Shiloh. Existe el mecanismo para eso. Y en general, si yo tengo cualquier grupo y yo conozco su tabla de Cayley, su tabla de multiplicación, yo puedo encontrar su representación como permutaciones, es decir, su grupo simétrico o subgrupo simétrico al cual es isomorfo, que son lo mismo. Entonces, yo puedo hallar los P subgrupos de Shiloh para absolutamente cualquier grupo. Lo único que necesito es su tabla de multiplicación, llevarlo a su representación como permutaciones, encontrar un grupo potencia de primo que sea más grande y aplicar el lema. Entonces, lo que realmente es tal vez el paso complicado de demostrar esto es cómo le hago yo para hallar un P subgrupo de Shiloh en el grupo simétrico de grado potencia de primo. Bueno, esa prueba se hace por inducción y la inducción va sobre la potencia del número primo. E inicia así. Yo inicio la prueba y miro la potencia del número primo. Si la potencia es 1, es decir, si yo tengo un grupo simétrico de grado primo, entonces su P subgrupo de Shiloh es el grupo cíclico generado por un ciclo que va de 1 a P.
¿Cómo así? Bueno, esencialmente lo que está pasando acá es que se aplica el teorema de Cauchy. Y para este grupo simétrico de grado primo, estoy considerando el grupo cíclico que sale de correr un número primo de elementos. Pues corro uno. En las pelotitas, como se vería, yo voy a generar el generado de la permutación que hace lo siguiente. El 1 lo manda al 2 y este lo regresa. Y este lo manda para acá. Y luego de regreso. Ok. Regresando al ejemplo de la pelotita, lo que tenemos acá es que las tres pelotitas, todas las configuraciones de estas tres pelotitas forman un grupo de orden 6. Hay 6 formas de ordenar las tres pelotitas. Y si yo hago el generado de ir corriendo las pelotitas, es decir, si voy corriendo las pelotitas hasta que regreso, voy a encontrar un P subgrupo de Shilov de orden 3. Veamos. Tengo la primera posición. Corro las pelotitas una vez. Una segunda posición. Corro las pelotitas otra vez. Tercera posición. Y la siguiente regresa a su posición original. Entonces acabo de encontrar aquí 3 subgrupos de Shilov en un grupo de orden 6. El caso se vuelve más complicado si la potencia no es 1. Es entonces que tengo que usar la inducción. Yo necesito, que aquí está como próximo paso, el P subgrupo de Shilov del grupo simétrico de la potencia anterior. Y a ese le vamos a poner P1. A ese grupo simétrico de la potencia anterior se le calculan ¿cómo llamarlo de forma más sencilla? Se le calculan todos sus conjugados. ¿Qué es esto de los conjugados? Bueno, primero yo necesito una permutación muy particular que aparece aquí en medio, que se le llama permutación sigma dentro de esta prueba. Esa permutación corre, entre comillas, todos los elementos, una potencia de primo, posiciones. ¿Cómo así? Bueno, para eso necesito 4 pelotitas. Y esencialmente lo que hace una permutación sigma en este contexto es que, como yo tengo mi grupo ahora de 4 pelotitas, lo que voy a intercambiar son los grupos de 2 pelotitas. Entonces, voy a cambiar estas pelotitas. Y eso es lo que hace la permutación sigma. ¿Qué significa eso de conjugar el grupo? Bueno, yo tengo mis 4 pelotitas. Y 4 es 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí tengo un grupo simétrico de grado 2 al cuadrado. El anterior es de grado 2. Y su P subgrupo de Shilov, pues, es solo, tengo las pelotitas en esta posición, los puedo tener al revés. Es el mismo grupo. Entonces, a la hora de hacer los conjugados, lo que estoy haciendo es considerar la original. Entonces, aquí tengo 2 posiciones. Y al intercambiarlos, cambiar las posiciones de las que quedaron los primeros 2. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque yo quiero aumentar el grado del grupo que está, del P subgrupo de Shilov de la potencia anterior, para que alcance el grado que necesito, el orden que necesito. Necesito ir agregándole elementos que se comporten igual. Bueno, calculo todos sus conjugados vía sigma y un paso clave en la prueba es ir probando que estos
todos estos son grupos. Es decir, son subgrupos del grupo simétrico. Ese detalle no lo vamos a llenar ahorita, no es necesario. Pero para la prueba formal sí se hace. Ya que tengo todos conjugados, los voy a multiplicar todos con todos. ¿Cómo así todos con todos? Bueno, voy a empezar a mezclarlos y a ver qué pasa cuando yo muevo estas dos pelotitas y al mismo tiempo muevo estas dos. O muevo primero estas, después las cambio de lugar y muevo estas otras dos. Empiezo a considerar muchas más posibilidades. De nuevo, aumentando el orden del subgrupo. Y pues resulta que este producto también es un grupo. Pero todavía no es el subgrupo de Shiloh que buscamos. Para terminar el algoritmo es necesario calcular la permutación sigma con todas sus potencias, eso significa ese paréntesis, multiplicado por el grupo T. Y ya con eso, pues cierro el algoritmo, puedo volver el subgrupo de Shiloh. Bueno, entonces, una buena pregunta ¿es esto programable? Y sí lo es. Tenemos un programa que lo puede hallar. Y pues hay varias restricciones, ¿verdad? Yo necesito estar trabajando con permutaciones. Necesito definir cómo se van a multiplicar las permutaciones. Tengo que ver una forma de hallar la permutación sigma, su inversa, cómo conjugar elementos y otros varios pasos que están en la prueba. Ahora, ¿de qué me serviría tener un algoritmo para calcular subgrupos? Entonces, como les había dicho, encontrar subgrupos de un grupo me da una mejor visión, o como se diría en inglés, un insight a la estructura del grupo. Si yo en principio tengo su tabla de multiplicar, pues excelente, puedo saber cómo se multiplican, pero no puedo conocer tanto sobre su estructura interna. Pero si yo aplico esto como su tabla de multiplicar, encuentro su representación como permutaciones, y luego esta representación en permutaciones le hallo sus p subgrupos de Shiloh, entonces lo que tengo es más o menos una guía de muchos subgrupos de este grupo, a partir de los cuales puedo encontrarlos todos. Y eso es un resultado mucho más importante, que es yo poder clasificar los grupos a partir de su estructura interna. Los puedo comparar con grupos ya conocidos. Bueno, hay un problema grande acá, y es que, claro, no es un algoritmo sencillo, y es un algoritmo recursivo. Pero, ya que uno tiene todas las operaciones definidas, a la hora de programarlo se pueden hacer unas pocas líneas de código para obtener p subgrupos de Shiloh. ¿Cómo se ve la implementación de esto? Bueno, en particular este código lo que hace es que toma esta función, toma un número primo, una potencia, y devuelve el p subgrupo de Shiloh del grupo simétrico de grado por p elevado a la n. Por ejemplo, la salida de este código es el p subgrupo de Shiloh de un grupo simétrico de grado 2 a la 2. Un grupo simétrico de grado 4, es decir, 4 pelotitas. Bueno, si yo tengo 4 pelotitas, el orden de este grupo es 24, ¿verdad? Son todas las permutaciones de 4 elementos. Hay 24 formas de organizar las pelotitas. Entonces, dos subgrupos de Shiloh, como habéis visto en los ejemplos, es 8. Es de orden 8. Y aquí tenemos los 8 elementos explícitos de exactamente cuáles son.
También podría hallar peso grupo de Shiloh de un grupo simétrico de grado 8, que es 2 al cubo. Y pues es un grupo muy, muy grande. Porque si yo tengo 8 pelotitas, todas sus permutaciones, es decir, su orden es 8 factorial y empieza a crecer muy, muy rápido. Si yo sigo aumentando la potencia a 2 en un grupo simétrico de orden 16, pues sigue aumentando el tamaño del peso del grupo de Shiloh. Y eventualmente uno puede seguir subiendo esto hasta que la memoria de computadora aguante. La mía aguanta más o menos hasta acá, que es un grupo simétrico de grado 25. Eso es lo que tenía para enseñarles y que creo que es necesario para entrar a las preguntas. Entonces, Lucha, gracias. Bien, Javier, muchísimas gracias. Primero que nada, tengo una pregunta de Sophie Lam que quisiera saber qué es un algoritmo recursivo y cómo esta implementación es un algoritmo recursivo. Ok. Voy a bajar a la parte donde está usando recursividad. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que se llama a sí mismo. ¿Cómo así? Bueno, date cuenta que aquí en la definición de la función estoy usando la función. Porque para hallar el P subgrupo de Shiloh del grupo simétrico de grado P a la N, necesito el P subgrupo de Shiloh del grupo simétrico de grado P a la N-1. Necesito el anterior. Y me voy buscando el anterior hasta que llego a 1. Y en el momento en que llego a 1, pues devuelvo el grupo cíclico de P. Muy bien, gracias, Javier. También para recordarle a nuestro público de cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, compartirnosla en el chat para hacérsela llegar a Javier. Mientras recibimos preguntas, Javier, quisiera preguntarte yo, ¿qué límites tiene este algoritmo, este programa que tú construiste para calcular pesos grupos de Shiloh? Va. En particular, si vamos a hablar de límites de entrada y salida, es que es necesario conocer la tabla de multiplicación del grupo para entonces poder construir su representación como permutaciones y luego empezar a aplicar el algoritmo. Este algoritmo pues solo trabaja en grupos de permutaciones. Entonces, esa es una limitación ahí importante, que es que yo necesito la tabla de multiplicación para pasarlo a un grupo de permutaciones y luego empezar a trabajar. De ahí otro problema es que este algoritmo y en este código, a propósito, seguí exactamente la estructura que tiene la prueba, que es por inducción y usé recursividad. Para quienes saben un poquito de computación, la recursividad es muy, muy, muy exigente. Gasta mucho la computadora. Y hay casos en los que se puede quitar. En este caso se puede quitar, pero por fines de estética lo dejé recursivo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y también, ¿cuál era ya que vimos la implementación, ¿verdad? Tu algoritmo, ¿cuál era el interés o la intención de Shiloh al investigar este teorema? Si supiera. Entonces, hablando de la teoría de grupos, pues, creo que sí estamos de acuerdo con que la teoría de grupos es importante porque son las estructuras de las más sencillas que podemos encontrar en álgebra. Entonces también son de las más naturales. Aparecen en todas partes. Aparecen en física, con rotaciones de partículas. Y como ya vimos que son permutaciones, las permutaciones aparecen en un montón de lados y en un montón de problemas. Porque se trata de ordenar objetos. Realmente eso es todo lo que estamos haciendo, es ordenar objetos. La intención
de Shiloh es qué criterio necesito para, ir a buscar grupos. ¿Por dónde empiezo a buscar grupos? Subgrupos. A mí me dan un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, me dan un grupo de las rotaciones de una partícula. Yo estoy interesado en cuál es la estructura de ese grupo, a qué grupo se parece. Porque en realidad los grupos ya están bastante bien estudiados. Hay muchos grupos a los que uno puede comparar un grupo que encuentre. Entonces yo quiero encontrar a qué grupo se parece y para eso necesito conocer sus subgrupos. El problema es que sin este teorema no tenemos un mecanismo de por dónde empezar a buscar subgrupos. Y eso es un problema porque, como nos dimos cuenta con estos ejemplos acá abajo, el orden de los grupos puede crecer súper rápido. Puede crecer muy, muy, muy rápido. Aquí tengo grupo simétrico de orden 25, de grado 25. Esto es de orden 25 factorial. 25 factorial es un numerote. Entonces, si yo no tengo un mecanismo como el teorema de Shiloh para ir a buscar los subgrupos, estoy condenado a hacer prueba y error de ver, bueno, voy a agarrar de este 25 factorial de elementos, de chorro mil de elementos. Voy a agarrar un número de estos y voy a ver si es grupo. Y si no es, voy por otro. Y si no es, voy por otro. Y eso no es para nada viable. Entonces la intención de Shirov era eso, darnos un mecanismo de por dónde empiezo a buscar. Bien, muchas gracias, Javier. También Juan Solórzano pregunta que si tiene subgrupos de Shilov un cubo de Rubik o si está relacionado. Pues un cubo de Rubik definitivamente sí está relacionado. Un cubo de Rubik lo puedes pensar como el conjunto de todas sus configuraciones. No tengo un cubo de Rubik acá ahorita para enseñar, pero en un cubo de Rubik tú tienes un número finito de configuraciones. Es un número bien grande, pero para la teoría de grupos te das cuenta que eso no es, lo grande del número pues no es realmente relevante. Entonces tienes todas esas configuraciones y todas esas configuraciones lo que en realidad son permutaciones. Entonces, si conoces exactamente cuántas configuraciones hay y cómo se comportan esas configuraciones, es decir, cómo se relaciona el movimiento que hago y de qué configuración me pasa a cuál. Entonces, si yo muevo la parte derecha, paso de la configuración 5 a la configuración 8, por ejemplo. Si conoces esa tabla, que va a ser su tabla de multiplicación, entonces le puedes hallar sus subgrupos de Shilov, que lo que van a hacer son conjuntos de configuraciones que resultan ser grupos y que no son todas las configuraciones. Muy bien. También Rafael pregunta si el teorema de Shilov aplica o tiene paralelos para grupos de orden no finito. Para grupos de orden no finito, no aplica, porque no puedo tener un número primo que divida la orden del grupo, ¿verdad? No puedo dividir infinito. No existe un paralelo del que yo sepa, pero un buen lugar para empezar a buscar eso es los índices de los subgrupos. Que un subgrupo, por ejemplo, yo tengo un grupo infinito, que pueden ser los enteros con la suma. Ese es un grupo infinito, ¿verdad? Infinitos números enteros. Y yo puedo tener un subgrupo ese que sean los enteros pares, los números pares con la suma. Ninguno de los dos es finito, ambos tienen infinitos elementos. Pero tú puedes calcular el índice de los números pares sobre todos los enteros. Y eso es un número finito, es 2. Entonces ahí sería un buen lugar para empezar a buscar.
para nuestro público, si no tuviesen más dudas o comentarios que quisieran compartir con nosotros. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias, público. En este momento les comparto a través del chat un link para marcar asistencia y también comentarnos su experiencia hoy en nuestra primera edición de este foro Burbaki. Agradeciendo mucho a Javier por su tiempo y por su presentación el día de hoy. Muchísimas gracias, Javier. Fue extraordinario la presentación. Gracias. No sé, quisieras decir algunas palabras de despedida antes de... Pues, nada, muchas gracias por escucharme aquí hablando de las cosas que me emocionan. Eso. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, querido público. Por favor, si pudieran tomarse el tiempo para compartirnos en el forms que compartimos en el chat, su experiencia, sus comentarios, lo agradeceríamos mucho. Una buena tarde a todos. Nos veremos en la próxima edición de este foro.